La Corte Constitucional ha declarado inexequible el acto legislativo por medio del cual se estableció la cadena perpetua para personas que cometieran delitos contra menores de edad. Creo que esta es una decisión que hay que tomarla como una especie de alto en el camino en un proceso de endurecimiento e irracionalización del derecho penal colombiano que viene desde hace varias décadas. Los argumentos que ha utilizado la Corte Constitucional básicamente se centran en 4 puntos. En el primer lugar, señala que es una pena que constituye un atentado a la dignidad humana. En segundo lugar, la considera que ofende la Constitución porque también la denomina una pena cruel y degradante. En tercer lugar, señala que es una pena que se opone a la posibilidad de resocialización del delincuente. Y finalmente, señala que una pena como la cadena perpetua es una regresión en la historia del derecho penal que ha tratado de racionalizarse y humanizarse desde el siglo XVIII con los postulados del iluminismo y que obviamente establecer la cadena perpetua es una marcha atrás. Además, pues la considera finalmente que atenta contra ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos a los cuales está obligada Colombia porque los ha suscrito. Sin embargo, creo que esta decisión, en lugar pues, de considerarse como un punto de llegada, habría que más bien mirarla como una oportunidad para reflexionar seriamente sobre nuestro sistema penal colombiano e inclusive para cuestionar otras decisiones de la misma Corte Constitucional. Me estoy refiriendo básicamente a estos problemas. En Colombia, digamos que de hecho existe la cadena perpetua. Hay delitos que tienen penas que pueden llegar a los 60 años y eso evidentemente en la práctica constituye la vida útil de muchas personas que obviamente pues no pueden ser encarceladas sino a partir de los 18 años y eso pues ya implicaría que ni siquiera puede esperar que supere la expectativa de sobrevivencia de un colombiano. En segundo lugar, pues la misma Corte desde hace casi 20 años viene reiterando que en nuestras cárceles hay un estado de cosas inconstitucional porque nuestras cárceles se han convertido, según la misma Corte, en unos espacios en los que hay una violación sistemática de los derechos de los internos. Y esto obviamente no ocurre solamente con quienes vayan o eventualmente hubieran sido condenados a cadena perpetua, sino contra todos los presos. En cuarto, también es importante resaltar que es que lo que es contrario a la dignidad humana es la misma pena de prisión. Alejar a una persona de su familia, de su entorno social, someterlo a un régimen vertical donde predomina la violencia, un régimen absolutamente contrario a la vida en sociedad, es la mayor afrenta que se le puede dar a la dignidad humana. Entonces, digo que es una decisión que nos permite o nos debe permitir tanto a la sociedad como a los políticos y obviamente a los académicos reflexionar sobre todo nuestro sistema penal, porque no es solo con la cadena perpetua donde podemos apreciar penas crueles, inhumanas, degradantes,
contrarias a la dignidad humana, incapacitadas para facilitar la resocialización del delincuente, sino que inclusive hay normas positivas que abiertamente violan ese postulado de dignidad humana que usa la Corte. La Corte dice que entiende que la dignidad humana consiste en que a una persona se le trate como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Sin embargo, la Corte ha avalado siempre esa interpretación contraria que se desprende, por ejemplo, del hecho de que en Colombia se admita que una de las funciones de la pena es la prevención general. Esta función consiste en que a alguien se le castiga para que otros se abstengan de delinquir. Eso es la más clara muestra de una instrumentalización de la persona, porque obviamente se le está utilizando a un individuo para producir efectos en toda la sociedad. Entonces, para resumir, diría que si bien es saludable esa decisión de la Corte, debemos aprovecharla para mirar con más cuidado esos argumentos que la Corte ha utilizado, porque esos argumentos no se refieren exclusivamente o no son aplicables, mejor, exclusivamente a la cadena perpetua, sino que en general son aplicables al sistema penal que nosotros actualmente tenemos.